Saludos jóvenes, esta es la cabeza de Juan Bautista, donde replicamos ejercicios desde la perspectiva de mi obtuso y equívoco criterio. En esta ocasión abordaremos la obra de Tejeda y colaboradores intitulada Bioseparaciones, en concreto el ejemplo 5.1, carga de un molino de perlas. Sin más preámbulo, comencemos. En relación a la carga de perlas, la cantidad de perlas que debe ser cargada en el molino depende del tipo de células y del tamaño de las perlas. Una carga baja de perlas produce una eficiencia baja, mientras que una carga alta genera mayor consumo de potencia y libera más calor. Ahora bien, empíricamente se ha determinado que la carga óptima de un molino fluctúa entre el 80 y 90%. La carga recomendada para perlas de 0.5 milímetros y 1 milímetro es de 85 y 80% respectivamente. La expresión para calcular la carga de perlas de un molino es la siguiente. Carga es igual a volumen del lecho de perlas sobre volumen vacío del molino sin perlas. Ahora bien, ese volumen vacío del molino sin perlas es igual a volumen de la cámara de molienda menos volumen del agitador, ya sean los discos o las barras y flecha. En esta lámina podemos observar un molino de perlas tipo Netchet. Alcanzamos a apreciar una entrada de células enteras y una salida de células rotas, un agitador con tamiz, una chaqueta de enfriamiento y por supuesto la carga del lecho de perlas. Si nosotros retiramos el lecho de perlas, el agitador y el tamiz, únicamente nos quedamos con el volumen de la cámara de molienda, codificado por la letra VT, es decir, el volumen que está dentro de la cámara. VA codifica para el volumen del agitador, es decir, discos o barra y flecha, mientras que VC codifica para el volumen vacío del molino sin perlas. Este espacio que quedó vacío es VC. A su vez, esta es igual al volumen de la cámara de molienda menos el volumen del agitador, es decir, discos o barra y flecha. Además, el lecho de perlas ocupa un lugar en el espacio y esta es codificada por VP, volumen de lecho de perlas. A su vez, el volumen de lecho de perlas depositado a granel tiene un volumen libre denominado volumen de porosidad, es decir, el volumen libre que queda entre cada perla. Ok, ya podemos resolver nuestro ejemplo, carga de un molino de perlas. Este dice, el lecho formado por las perlas de un molino tiene una porosidad de 0.375. Estimar la fracción de volumen vacío de la cámara de molino cuando la carga es 80%. Para poder resolver este ejemplo vamos a utilizar la fórmula de fracción volumétrica. Esta dice, fracción volumétrica de I es igual al volumen de I sobre el volumen total. Pero vamos a cambiar la codificación de nuestra fórmula, expresándola de la siguiente manera. Fracción volumétrica de vacío de la cámara de molino es igual a volumen de vacío de la cámara de molino sobre el volumen vacío del molino sin perlas. Este BC equivale a nuestro volumen total y este volumen vacío de la cámara de molino equivale a nuestro volumen de I para poder determinar la fracción volumétrica de el vacío de la cámara de molino, así como aquí se determina la fracción volumétrica del compuesto I. No obstante, ¿de qué consta el volumen de la cámara de molino? Este consta del volumen vacío de la porosidad más el volumen libre con carga. ¿Cómo podemos discernir eso? Bien, si lo vemos desde la perspectiva del diagrama del molino, podemos ver que este espacio vacío es nuestro volumen total, que dijimos que era codificado por VC, volumen vacío del molino sin perlas. Cuando nosotros le agregamos el lecho de perlas, hay un espacio que queda libre. Queda un espacio libre de 20% porque la carga del lecho de perlas es de 80%. No obstante, aparte las perlas tienen una porosidad, por lo tanto, ese 20% libre todavía va a aumentarse con la fracción de la porosidad, es decir, 0.375. Y todo ese volumen libre que queda es conocido como el volumen vacío de la cámara del molino con perlas, VM. Nos piden calcular la fracción de ese volumen. Ok, regresando entonces a el volumen
vacío de la cámara de molino, que es igual al volumen vacío de porosidad, es decir, el involucrado con 0.375, más el volumen libre con carga, es decir, el 20% que no está ocupado por la carga. Para determinar cada uno de ellos, vamos a cambiar aquí los colores, el negro el vacío de porosidad y en rojo el volumen libre con carga. Vamos a determinar primero este. Como bien dijimos, si la carga del lecho de perlas es de 80%, este 80% hace referencia a un 80% base-volumen. El porcentaje base-volumen se puede convertir en fracción volumen únicamente dividiéndolo entre 100. 80 entre 100 es igual a 0.8. Este 0.8 es la fracción de la carga del lecho. Para la unidad, es decir, para el 1, para el entero, hace falta 0.2, porque 0.8 más 0.2 es igual a 1. Y ese 0.2 hace referencia a la otra composición de ese volumen, el volumen libre, el volumen vacío, es decir, 0.2. Si el total, el volumen total es el volumen del vacío del molino sin perlas, ¿cuánto representa únicamente ese 0.2? Pues multiplicamos volumen del vacío del molino sin perlas, es decir, BC, por 0.2. Y esto equivale al volumen libre con carga, es decir, ese 20%. Ahora bien, ¿cómo determinamos el volumen vacío de porosidad? Este volumen vacío de porosidad está dado en relación al volumen del lecho de perlas. Por lo tanto, lo podemos expresar como BP, volumen del lecho de perlas, por su fracción de porosidad 0.375. Y ya tenemos lo que equivale el volumen vacío de la cámara de molino VM. Lo sustituimos en nuestra ecuación. Fracción volumétrica de volumen de vacío de la cámara de molino es igual a volumen del lecho de perlas por 0.375 más volumen del vacío del molino sin perlas por 0.2 sobre el volumen del vacío del molino sin perlas. No obstante, este término y este término son similares, son iguales, pero este término no. Tenemos que cambiarlo y lo vamos a hacer a través del método algebraico, partiendo de que tenemos otra ecuación, la carga, que es igual al volumen del lecho de perlas sobre el volumen del vacío del molino sin perlas. Es decir, 0.8, porque nosotros sabemos que nuestra carga era el 80% expresado en volumen, pero expresado en fracción es 0.8, es igual a BP sobre BC. BP sobre BC. Ahora, si despejamos la BC y dejamos sola la BP, quedaría volumen del vacío del molino sin perlas por 0.8 es igual al volumen del lecho de perlas. Este valor lo sustituimos en esta ecuación y nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. La fracción volumétrica del volumen vacío de la cámara de molino BM es igual al volumen del vacío del molino sin perlas por 0.8 por 0.375 más el volumen del vacío del molino sin perlas BC por 0.2 sobre BC. BC es un término común, es un término semejante, es decir, BC va a cancelar a BC y únicamente nos van a quedar los términos numéricos, las fracciones, quedando la ecuación de la siguiente manera: 0.8 por 0.375 más 0.2. Por ende, la fracción del volumen vacío de la cámara de molino BM es igual a 0.5. Ese volumen es el volumen que va a ocupar la suspensión celular con células enteras que van a entrar al molino y posteriormente van a salir trituradas. Este ejemplo se encuentra en Tejeda y colaboradores del 2011 en el libro de bioseparaciones, por si gustan buscarlo. Sin más por el momento, me despido, pórtense bien, no coman tierra, chao.